Claro. Todavía no saltan cositas en la pantalla ni nada. Tiempo. Pero está. Che, vos, nada, en general el formato del podcast es conversación. Sí. Ya lo viste. Ya está grabando, así que después arrancamos. ¿Cómo es? Y no, está. Arrancá por contar quién sos. Y. Siempre tengo todo un tema con eso de quién soy. Siento que es como medio irrelevante. O sea, es relevante para las historias, pero creo que... Sí. Nada, Gracias. me dio gracia cuando hiciste el posteo original y pusiste Bruno Aguirre y fue ¡pah! ¿Y este flaco quién es? Claro. Joder, fuck. No, porque no uso normalmente mi nombre, porque nada, históricamente no. Cuando me decían Bruno es che, o fue la policía, Sí. o me mandó una podrida. Pero bueno, no sé, como trayectoria te diría organizador de Ruby Meetups, de la RubyConf en 1932 más o menos, atormentador serial de la Intendencia, grabador de la vida de alguna gente con sus cámaras abiertas al internet, no sé, un desarrollador anarquista, nada, todo un poco, lo que venga. Sí, bueno, ahí nombraste varias de las cosas que para mí son subrayables para hablar de la RubyConf primero. Yo tengo lo que hablábamos hace un rato, o sea, yo era muy guacho chico cuando trabajé en Qbox, como que con el tiempo me llegué a enterar de lo que realmente estaba pasando ahí. Creo que un poco todos también. ¿Vos Creo decís? que, por lo menos para entender el efecto que tuvo en la comunidad de desarrolladores de acá. En su momento creo que era, bueno, la novelería, pero hoy en día hay gente que cuenta cómo empezó su carrera después de la RubyConf, o cuando iba a los eventos en Qbox, o lo que representaba Qbox, sin olvidar el hecho de ¿te acordás cuando importamos un polaco en Qbox? Sí, lo recuerdo muy bien. Alguien que mandó un currículum viviendo en Polonia, en que sabe qué madriguera, y fue, bueno, venite. Bueno, ves, esas son las historias que a mí se me escapan, después me olvido. Claro. Y digo, yo me acuerdo del polaco, me acuerdo que andaba en patín y todo. Sí. No me acuerdo, tipo, la historia, pues yo vivía vivía dentro de un termo en aquella época, no sabía que yo no sé si 20 yo y mandé. pocos. Sí, tenía 21 como mucho. Sí, olvídate. Trabajé 2 años y después me fui cuando nació el botija mío. Pero que me acuerdo cuando me fui porque nació en el 2013. Pero, ¿qué te iba a decir? Vení. Bueno, hay una particularidad, creo que con 21 años, Sí. creo que uno piensa que es adulto y nada más lejos. Claro. Tengo 18, soy grande, pero 21 ya está, voy a la Ya guerra. entendí todo. No, moco a paladas. No, sí. Pero eso, yo creo que en el momento nadie sabía la extensión. Incluso hoy, si trasladaras Qbox de esa época ahora con las historias de esa época, también sería bastante increíble. Sí. No, yo quería de repente hablar un poco sobre cómo surgieron esas cosas. Tenía como la esperanza de que vos me pudieras dar como un pantallazo un poco más consciente porque la primera RubyCon se armó ahí. Sí. Fue 2010. Ahí va. ¿De dónde salió eso? Probablemente de la cabeza de Evan o sí, algún... bueno, no solo de la cabeza, sino del funding, ¿no? Porque ese tipo de evento... Te cuento un poco historia un poco más antes de eso. Dale. Cuando yo recién arranqué a laburar en Qbox, yo estaba saliendo de trabajar en una multinacional, boludeces, afeitado, pelo, camisa y corbata, y tenías esta empresa haciendo Ruby, un lenguaje que no tenía ni idea de lo que era, también de chancletas, comiendo pizza, boludeando, era un cambio dramático. También, yo venía de un laburo que era súper estresante, corporate, corpo a full, y acá fue todo lo contrario. Y bueno, para darte contexto un poco también lo que significa la RubyConf, en un poco la trayectoria de mi vida, empecé a trabajar en Qbox y capaz que a los 2 meses dicen, muchachos,
nos vamos todos a recorrer Estados Unidos y terminamos en la RailsConf. Ok. Todo pago. Tienen que sacar la visa. Me cuentan eso, me caigo de espalda. Que vos venías de cubículo, corbata. Pero no solo eso, la idea de que alguien me iba a pagar un viaje a una conferencia, ni mucho más. Que no, sí, había ido a eventos acá, locales, pero nunca... Bueno, sucede eso, todo el mundo trata de sacar la visa, excepto el señor. Al único que le negaron la visa, y hasta el día de hoy tengo que andar explicándole al señor Trump por qué me negaron la visa. En serio, y seguro. Porque si te niegan la visa, después tenés que, cada vez que la pedís, es ¿alguna vez le negaron la visa? Sí, sí. Sí, ¿cuándo, dónde, por qué? Y claro, fui el único que me quedé. ¿Y por qué fue? Alguien de 21 años, sin familia, recién empezando un laburo nuevo. O sea, yo tampoco me hubiera dejado ir. Claro. Me acuerdo todavía que en la entrevista de la visa me dicen, los papeles del carro. Vine en el 427, vieja, ¿qué me decís de papeles del carro? Nada, claro, o sea, no había... En perspectiva, tendría que haber ido con algo un poco más concreto, claro. Pero jamás hubiera esperado que la negaran la visa. Y bueno, y así como me pasó a mí, a muchos, lo que nos pasó es, vimos esas conferencias desde afuera, desde las fotos, desde la web, de lo que era una RailsConf, un evento increíble. Y lo que hizo Kubox en ese momento, y por eso también yo quise participar, es, bueno, si no me dejas ir, aunque sea voy a hacer algo acá. Claro. Y fue traer eso, con toda la guita, bueno, ahora hay una movida bastante grande tratando, porque los sitios obviamente se murieron de RubyConf Uruguay. Yo reconstruí un poco lo que fue el cronograma, quién vino, qué se hizo. Se perdieron las charlas, en el sentido que no sé si se subieron a Vimeo o a la cuenta de alguien, pero vino creador de GitHub, vinieron referentes, y claro, y los tenías ahí en la Torre de Antel tomando café. Y creo que después, con el paso del tiempo, cuando empezaron a surgir otras conferencias, te das cuenta de, primero, la cantidad de plata que se movió, y cómo, y hasta el día de hoy, cómo grandes desarrolladores están dispuestos a moverse para ir a un país que capaz que no lo pueden poner en el mapa. Claro, sí, eso es lo más interesante, ¿no? Como que eso fue... Porque después un poco, con el tiempo y también con el hecho de que después Kubo desapareció, se fue transformando en otra cosa la comunidad, como algo mucho más, digamos, de performance. No de performance de acá estoy, sino de tipo, che, bueno, yo invierto de esto, pero ¿qué hay? Totalmente. Y claro, y ver que la gente es tipo, che, yo voy, no pasa nada, tipo, armo una presentación, voy, te la muestro, conversamos, tipo, ese espíritu es... Sí, bueno, el espíritu comunidad, que fue, creo que por lo que pasó, que hubo un interim de capaz que 7 años sin meetups, porque justamente como que se diluyó la parte de comunidad, porque también dependía cuando hubo 4 Ruby Meetups, 4 RubyConf. En la última RubyConf ya no estaba apoyando con tanta intensidad Kubox. Claro, Neo, 2014. Claro. Y éramos 4 organizadores. Y nada, terminamos en números rojos. O sea, tipo 5 lucas por abajo. O sea, un disparate. Claro. Y me acuerdo que cuando se cerró la conferencia, la idea fue como abrir la cancha, a ver que alguien tomara también la posta, porque la renovación es importante en las comunidades. Y no pasó. Porque creo que también esa, como decís vos, ¿no? Había un return of investment de las empresas. Y en el caso de Kubox era mucho más California, mucho más punk, mucho más... Sí. Open source, digamos, como de aportar, y llévenlo y úsenlo y bueno, después vuelvan. Una tesitura de Kubox en esa época era, si te aceptan una charla en algún lugar del mundo, vas, te pagamos pasaje de estadía. Mira, así, bueno, con la historia del polaco, el polaco terminó en Tokio. Yo terminé en Escocia. Foca, gran ícono de la comunidad de desarrolladores de acá, también pateó medio mundo por eso. Pero era darte esa oportunidad que en otro contexto no hubiera pasado.
Qué locura. Sí, porque aparte, digo, ahora que pienso, digo, aparte de los números en rojo, ustedes paraban de trabajar para organizarlo. Sí, Yo sí, me acuerdo, sí, sí. eso también tengo como en el cuartito ahí a la entrada, Bueno, que lo reservaban para la organización. pero la entrada eran $50. Creo que en el último año capaz que fueron 70. Sí, no, Hoy- yo digo la entrada en la oficina, ahí en la casona Sí, aquella, sí, sí. Bueno, que se que guardaban ahí. ahora es la casona de Smart De Labs. Smart Labs, sí, Sí. sí. Ahí en Boulevard España. Mucha nostalgia. Hay también, pero por eso también ha habido como un montón de arqueología de todo lo que fue de esa época. Y bueno, hubo una reunión hace poco de Q-Boxers también Sí. para recorrer un poco esa nostalgia. Y pasó de todo, pero vos dijiste que estuviste 2 años. Yo creo que estuve 3 años capaz. Ah, Tampoco sí. estuvimos tanto tiempo. Sí, fue como como todo un flash muy, ahí. fue todo muy condensado. Mirá qué locura. Fue muy Bueno, intenso. viste, ahí está. Esas son las cosas que. Porque yo tenía. Que aparte ahora, revisando eso, claro, yo nunca mandé currículum, nunca mandé nada. ¿Cómo entraste vos a Yo entré porque Fernando conocía a Verónica. Yo trabajaba con Verónica Es en una verdad, startup. sí, La sí, startup se fundió. Y me dijo, dale, probate. Y fui. Y ay, la primera entrevista que tuve fue contigo, con Alfonso y con Diego. Puede ser, sí. Que me hicieron ahí un montón de preguntas trampa y yo como un Sí. niño Era- inocente les contestaba tipo, eso no es así. Era muy deportivo, sí. Sí, por eso, claro, después ver todo el proceso, yo en realidad no entendía nada de lo que estaba pasando ahí adentro, porque ver currículum, ver tipo, yo qué sé, todo el mundo laboral para mí era otra cosa, que aparte, digo, con el diario del lunes, digo, caí en el lugar donde tenía que caer, porque yo estaba claro. para eso, o sea, yo estaba para sentarme y programar hasta el día de hoy, digo, en mis laburos, es tipo, entro a programar, burocracia después. Bueno, creo que también marca un poco esa tendencia y creo que todos los que hemos seguido, lo que seguimos metiendo código, es esa mentalidad que a mí me venís con un poco de esa forma de, che, llenaste el formulario 32A pidiendo la instancia de Amazon. Qué embole. No, señor, no. Levantar y después vemos. Pero bueno, que también vos estuviste en la época de Neo. Sí, al principio. Bueno, viste que todo lo de Neo estaba el Lean Startup, que también Sí. era como una movida y hasta el día de hoy creo que sigue siendo, capaz que hoy más que nunca. Es que, claro, por ahí pasaron gente como muy, muy icónica. Yo estaba viendo las fotos el otro día. El pibe que inventó Lean UX. Que Sí. hoy en día vos vas a cualquier incubadora de acá que no Sí. entienden nada de lo que están hablando. O sea, en el sentido de no entienden de dónde vino y te tiran con un canvas de Lean UX. Y nosotros tenemos una foto en la Rambla con el chef, Sí, tipo ahí parados Sí. en el murito. Entonces pasó mucha gente muy, muy clave también para todo en realidad. O sea, pasó el creador de GitHub, medio celebridad, no sé qué. Pero también pasó gente que más allá del viru, digo, creó cosas. Bueno, no que GitHub sea viru, pero. no, pero bueno, vos pensás que en el momento que Qbox es comprada por Neo, que a su vez era una subsidiaria de Digital Garage, compran Pivotal Labs Singapur, compran una empresa de Columbus, que ahora no me estoy acordando del nombre, compran otra de Escocia y compran en una de Uruguay. O sea, así sale Sí. la formación original. Y estaban todas a la misma altura, que es decir, un montón, con una empresa de software de acá de Uruguay. Salado. Y bueno, después me acuerdo que mandaron un equipo a Singapur. Nosotros nos fuimos con un equipo a Nueva York. Sí, sin entrar en las historias, ¿no? Que, Buah. No, hay algunas que legalmente no pueden ser compartidas. claro, no se pueden grabar. No. Eyes La puta only. madre. Sí. Che, ¿y qué? Es vos que. Está bueno, vos ahora estás laburando para afuera, digamos, ¿no? Después más allá de todo digamos como el winding down de Qbox y todos los grupitos que se organizaron después, trataron de mantenerlo porque también como que se separó, como que hubieron cosas ahí. Me acuerdo de aquella época en Sinergia. Me acuerdo que llevé mi GameCube y nunca más lo recuperé. Sí, Que en paz descanse. RIP. Vos no volviste más a laburar acá, digamos. Seguiste laburando para afuera porque estabas trabajando en Cloud App, ¿no? Sí, eso Como fue de esa pasaba época, fue bastante. Cloud App. Después fui rotando en algunos lugares, algunas startups de San Francisco. Y después no estoy ahora en Unsplash, que Ahí llevo ya 10 años. Que
Uf. Siempre creo que el diferencial es un poco producto de esa generación de desarrolladores. Sí. Que creo que es más hands-on, más vamos a los bifes, más startup además. Que Sí. es move fast, break things, pido perdón pero no permiso. Que creo que sigue siendo un diferencial hasta el día de hoy, porque ahora tenés 72.000 más herramientas, pero tenés que seguir un poco si seguías aquel libro tanto de producto como hasta el día de hoy las discusiones de che, quiero esta feature, buenísimo, pero Claro. medilo, aprendé, vas a meter tanta plata en infraestructura o hoy tanta plata en infraestructura y en tokens, Sí, sí. o capaz que sacate un A/B test en 3 días, aunque sea para tener una idea. Sí, aparte de eso, ¿no? El libro se escribió en ese contexto también. Literalmente. Eric Rice era Rice Sí. o Reese, no sé. No me acuerdo. Nunca supe. Venía de ahí, venía de ese Claro. palo, o sea, era amigo de toda esa banda que Sí, habían comprado. sí, cubos. pero era la mentalidad además de dejate, o sea, ¿querés hacer el producto que vos imaginás que querés o querés hacer el producto que efectivamente podés vender? Claro, que es fundamentalmente la ideología del Lean Startup, digamos. Claro. Por eso digo que hoy vos vas a cualquier lado y eso te lo repiten como quien lo estudia en la facultad, que de hecho me ha pasado tipo decir, no, bueno, mirá. es como más parte del mainstream hoy en día. Vos te puedes a conversar con un ingeniero y te dicen, bueno, tenemos que saber por qué lo vamos a hacer. Las antes etapas de construirlo". validación. Claro. Y claro, eso yo pienso y digo, oh, puta madre, esto se hizo ahí. Yo me Sí, acuerdo de las cajas, cuando cayeron con la caja gigante llena del libro, Del libro, sí. de verdad. Sí, sí, sí. No, pero es tremendo y a mí me parece increíble aún que se siga haciendo relevante mucha de la metodología de trabajo 15 años después. Sí, Porque es eso. sí, más allá de Yo andaba dónde. revolviendo cosas. Son 15 años donde, es más ahora que es, nada, valida la idea levantando 70 landing y ve cuál pica y ahí seguí quemando token. Antes era, bueno, valida la idea y contratar un equipo de desarrollo. Hoy capaz que el ciclo es más corto, pero la metodología es la misma. Sí. O debería ser la misma. No, sin ir más lejos, la historia de Dropbox, que era como el caballito de batalla del Lean Startup, sigue siendo un ejemplo de que Dropbox hizo una landing y con la landing Claro. levantó no sé cuánta plata y ahí salieron a hacer el producto. Sí, pero es una metodología que funciona por todos lados, pero también que otra cosa peculiar que hasta el día de hoy trato de aplicar de esa época es todo porque te acordás Pivotal Tracker, usar Pivotal Sí, Tracker y las obvio. historias y Yo me fui con Pivotal Tracker. Cuando yo arranqué lo mío, cuando me fui de Qbox, seguí con Pivotal Tracker Claro. por N años. 3 bueno, o 4. pero también es eso, es esa mentalidad que ahora es Sí, dale sí. esto para que la gente lo implemente. Y bueno, pero lo estabas haciendo hace 15 años. Sí. Tal cual. Sí, eso para mí es un hito en la historia que es digno de ser estudiado. Y es como decís vos, hay una diferencia grande entre la gente que tiene como esa metodología, esa mentalidad de open source, de lo hago y voy a los bifes de Sí. una y el resto. Sí, a mí me está costando mucho hasta el día de hoy con compañeros, es a veces la mentalidad waterfall. De, Sí. bueno, vamos a planear de acá 6 meses. Yo en 6 meses espero Pasa haber eso cambiado también. 70 veces las cosas. Claro. Yo quiero que En 6 meses sea ya terminé una y semana. después. ¿Querés planear? Planeamos a una semana y vemos. Mira. Pero nada, es porque como siento que es como un movimiento más ágil. Sí. Yo fui medio ermitaño después de ahí en realidad. Ahora que me pongo a pensar, digo, después de Qbox no laburé en esa puta madre, sí, ¿verdad? Laburé en una startup una vez 2 años, pero después fui saltando de startup a startup. Claro. Laburé en Octana en un momento mirá. cuando me faltaba plata, cuando me mandé una cagada y hackearon la startup en la que estaba, porque dejé un bucket de S3 cuando los buckets de S3 venían abiertos y no sé qué chorearon de ahí. Y la startup tuvo que cambiar de nombre y echar. Pivotear. Sí. Y ahí laburé en Octana un tiempo. Pero, ¿qué te quiero decir? Sí, yo estoy medio ermitaño. Ahora estoy empezando como a volver a las canchas de las agencias, digamos, y ver, y estoy como... Claro, todavía más, digo, como apreciando esa mentalidad que teníamos, que es un poco... Sí, o sea, está como más embebida, es como más parte del textbook, ahora me parece, pero igual como que viene con el tipo, bueno, está. Cuando Sí, abran creo el que- ticket, lo hago, ¿entendés? Creo que post-Qbox hubo una generación perdida ahí, donde pasó con las meetup también, que todas las meetup decayeron, no solo de Ruby, como que
Ya no sucedía más una comunidad. Y creo que la comunidad es el gran diferencial acá. Sí. Y es raro porque ¿sabes lo que siento yo con las comunidades? Siento que hay como muchas ganas de hacer eso, como muchas ganas de volver ahí, pero como que no estamos encontrando el 100%. Bueno, en las Ruby Meetup hasta el día de hoy, lo problemático es que alguien proponga una charla. Claro. La cancha está abierta, puedes hablar de lo que quieras. Sí. O de lo que no sabes, o de muchachos, tengo este bug, no sé cómo hacer, o tengo esta idea, no sé cómo implementarla, pero a veces es como difícil dar el paso. Que un poco anecdóticamente era lo que también pasaba en Cubox bueno, si te acordabas, los Tech Tuesday. Sí. Si dabas una charla, morfabas. Comías gratis. Y por el hambre baila el mono, es como... Sí. Yo lo pensaba también porque ahora donde estoy tenemos el almuerzo cubierto. Y yo decía, puta madre, no va a funcionar. Porque claro, ahí tenían como un programita, o sea, como que se juntaban a hacer las charlas, no sé qué, pero no lo hicieron más, creo que por la misma razón, porque dejaron de encontrar gente que quisiera mostrar laburo. Y yo decía, bueno, vamos a darles de comer, o sea, propongo tipo, che, compremos unas pizzas. Y después decía, no, la puta madre, ya. No, es al revés, además, si tenés algo de lo que hablar, sí, solo sí, sale una pizza, si no... Claro, si no, no. Sí, me acuerdo. Me acuerdo más también del ambiente de las meetups, bueno, yo muestro, o sea, habían meetups, si mal no recuerdo, capaz que también estoy romantizando un poco, pero que no había nadie, tipo, para hablar, claro, y de repente era tipo, che, está el proyector, está la pantalla, y nadie se anotó, ¿qué onda? Y de repente se paraba uno y iba a dar una charla. Sí, bueno, mostraba... históricamente Foca era que se calentaba, que no había nadie, y salía y es, bueno, vamos a hablar de BIM. ¿Por qué no? Sí. ¿Dónde además, quedó eso? El abrir... Yo no sé si es una timidez, o sea, nunca... Yo creo que en un momento, creo que el primer paso es el más difícil. Y después cuando agarras cancha, no te molesta. También habla un poco de la confianza, ¿no? A veces uno no quiere quedar mal parado si te preguntan algo de lo que no sabes. Claro. Pero vamos, se supone que no lo sepas todo. O tengas una opinión y ya está. A lo mejor hay que hacer un programa donde se muestren, yo le llamo programas porque fue como le puse estas cosas, pero donde que la gente vaya a hablar de cosas que no sabe. Eso estaría buenísimo. Bueno, hay un formato que a mí me gusta mucho, que lo habíamos hecho en Sinergia en su momento, y me comentaron que creo que alguien lo retomó acá, que era el Fuck Up Nights. Sí. Te juntás a hablar de todo lo que salió mal. Sí. No de lo que hiciste bien, sino de, che, así tiré producción, así dejé el bucket abierto. Ahí, claro. ¿Quién no rompió producción? ¿Cómo te enteraste que no había backups? Y cuando lo fuiste a buscar. Sí, cuando fuiste a buscar los backups. Sí. Ese es todo un tema. Pero yo estaba revolviendo fotos de las meetups de aquella época. Y sí, hay fotos que éramos 3. Sí. Hay otras que están llenas. Por suerte, por ejemplo, en las últimas meetups nos está pasando que se llena. Hay 60 lugares y van 60. Es que es lo que te digo, yo para mí hay como un hambre muy grande de eso. Es como que la gente quiere quiere como ser parte, pero claro. Hay un efecto post-COVID también, ¿no? Que sí. Te quedó chico el mundo y... Sí, todavía sí. Claro. Sí. Capaz que glorificamos mucho también el que presenta, como sabe. 100%. No sé, eso 100%. Che, eso es un gran tema. Para mí, tipo... Bueno, de hecho un poco Init, digamos, como emprendimiento, es un poco también lo que te digo. O sea, estoy hablando un poco de lo que yo estoy tratando de hacer, de revivir un poco esa vida, porque Init arrancó con el Web3 Meetup, sí. Y por los primeros 2 años, que nadie se dio cuenta, yo pensé que me iba a decir algo, pero la descripción del grupo era la descripción de Ruby Meetup, copiada y pegada, y cambiado Ruby por Web3. Me encanta. Y abajo le puse un coso y nadie fue tipo, es como leer los términos y condiciones igual. Claro, pero sí, eso es una charla en sí mismo. No quería quedarme sin grabar tipo alguna historia que puedas contar de las que tenés subida en el blog, de STM, alguna cosa de esa, porque esas son bastante... Estaba hablando con un montón de gente de que tengo más cosas no publicadas que publicadas. ¿En serio? Porque yo antes cada cosa que escribía la pasaba por un abogado. Anda. Porque he tenido situaciones poco felices, consecuencias. Una de ellas fue una visita a Interpol. ¿En serio? Sí.
A ver, contá. ¿Podés contar? Sí, claro. ¿Qué pasa? Así como hay comunidades de desarrolladores, hay comunidades de seguridad acá también. Son mucho más nichos, bastante más difíciles de encontrar. Y andaba un par de sargentos de Interpol en la comunidad de esto. De seguridad. Se llamaba Hack and Beer, que era bien a la Ruby Meetup, lo único que estaba bueno porque en realidad era un asado en lugar de... Era con tickets, ¿no? Era un asado y hablemos de algo de seguridad. Y esto es post mi segunda publicación de la STM. El tema de la STM fue una diversión que encontré. Me tomó bastante tiempo en esa época. Tengo enmarcado el hardware original con el que logré la primer clave, donde después fue un efecto dominó y hoy está en el lugar donde está. Que dicho sea de paso, la clave de la STM está comiteada hoy, está hace 4 años, en un repositorio de hardware de NFC, que es como está el RFID Research Group, que es como el lugar central donde hoy está todas las investigaciones de transporte. Pero ¿salió de acá y llegó ahí? ¿O no. fue porque vino de ahí y nunca yo lo la cambiaron? comité? Yo la comité. Cuando la encontré, comité la de SUBE, la de Buenos Aires también. Ok. Es una historia muy larga. Todo el tema de sistema de transporte es larguísima. Sí, aparte es lo que tenés subido en la web. Sí, pero también cómo ha evolucionado. Hay como un montón de nimiedades. Y hoy con el sistema nuevo también. Puedo estar horas hablando de eso. Pero lo que pasó fue que cuando yo hago la publicación original, yo consulto por Twitter dónde tenía que reportar una vulnerabilidad de seguridad de la Intendencia. A lo que me responden que use el buzón ciudadano, que es un formulario PHP de la Intendencia. De la época, digamos. Y que sigue siendo exactamente igual. O sea, de la época es como... Está ahí, está congelado en el tiempo, como la página de Space Jam. Pero claro, en realidad vos tenés el CERT donde deberías reportarlo, pero no son cosas que sean como de común conocimiento. Es más, el Twitter de la Intendencia debería haberme mandado ahí. No me mandó. Pero claro, lo único que tenés ahí para reportar son cosas de la ciudad, lo cual no incluye seguridad. Por lo tanto, cuando reporté la vulnerabilidad, la mandé a la necrópolis, porque era el lugar que me parecía que era el único lugar relevante. Sí. Me parecía irónico y bueno, lo mandé para ahí. Después publiqué las cosas, fue una bola de nieve, pero claro, hubo intenciones, según estas personas de Interpol, de mandarme en cana. Porque había vulnerado la seguridad del sistema, bla, bla, bla. A lo cual le dijeron, che, mirá, no, porque no, o sea, la Intendencia ya sabía de esto, o sea, sabía desde antes de hacerlo público, que fue la otra investigación fue armar la cronología de que previa al lanzamiento del STM ya se sabía que era vulnerable. Por lo tanto, o sea, no solo se sabía, sino que es gracioso, terminé encontrando una PPT de la Intendencia a sí misma, una interna, que era, bueno, está el STM, pero le están dando a esta gente por esto, el sistema es vulnerable, que lo sepan nomás, y no hicieron nada. Pero como, y es donde creo que hay una parte que yo un poco extraño no solo de esa época, sino de la idea de que hacer las cosas públicas creo que te protege. Porque se supone que el ciudadano deba ser contralor de los sistemas estatales, de todo sistema que sea de acceso público. Pero bueno, hubo eso, che, mirá, como me lo comentaron como para que me calmara y no hiciera mucho bardo. Fui hasta las oficinas de Interpol, tuvimos una conversación muy, muy amena. Pero bueno, todo desencadenó a eso. No pasó nada, por suerte. Seguí publicando cosas porque me chupó un huevo. Después, o sea, escribí 2 publicaciones sobre el STM y después me dediqué a atormentar el sistema de bicicletas, que es por eso no hay más bicicletas públicas en Montevideo también. Pero es eso, hay como diferentes capas donde no sé si es incompetencia, donde no sé si es corrupción, la cosa por su nombre. También hay
hay toda una red de a quién le compran los sistemas, por qué le compran esos sistemas, habiendo... Yo creo que el sistema de transporte es un problema resuelto. En todo el mundo ya todo está convergiendo de ciertas maneras y seguimos haciendo las cosas, no sé, sigo con mis dudas. Eso, de nuevo, una conversación muy larga, pero después eso me terminó convirtiendo en una persona no grata en la intendencia. Okay. Donde yo he participado en proyectos donde les he pedido explícitamente que no pongan mi nombre, porque si ponen mi nombre es para cagada. Porque ya me ha pasado que pone mi nombre y es, che, al final esa plata que te íbamos a dar no... Claro, no. Sabes que no tengo ganas. Después cuando rotó la gente ya no hace más falta, pero Sí. hay algunos nombres que no les caigo muy bien. Sí, yo qué sé, eso mirado de afuera con conocimiento de cómo funciona en general un proyecto de software, decís tipo, shipearon, ¿no? Sí, en realidad dentro de todo está bastante bien y han iterado sobre el sistema para que sea relativamente estable, pero sigo pensando que ese tipo de cosas deberían ser más públicas, deberían tener un contralor más explícito. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, si algo demostró el open source es que cualquier software cerrado es más propenso a vulnerabilidades que el software abierto. Sí. ¿Por qué? Por las cosas que están pasando ahora con todas las aplicaciones estas que todos los datos que encontraron el otro día, yo qué sé. Claro. Es tipo, pero hay infinitos. Que es loco que no se haya aprendido nada, ¿no? De esas experiencias, porque vos decís tipo, che, vino este pibe, hizo esto. Bueno, a mí me han pasado cosas que yo siempre he esperado, por ejemplo, he esperado que se corrobore. Por ejemplo, hace 5 años más o menos reportó una vulnerabilidad grande, ahora lo puedo decir porque no existe más, pero una vulnerabilidad muy grande en Movistar. Okay. Una filtración inmensa de datos. Mira. Y lo reporté al CERT, que bueno, es el organismo, y yo siempre esperé hasta el día de hoy, cuando reporto cosas, que haga, cuando alguien está faltando a la ley de protección de datos personales. ¿Qué es lo que está pasando ahora con una de las infinitas filtraciones? Que en realidad yo hubiera esperado que un organismo del Estado se encargue de decir, bueno, vamos a multar a esta empresa por esta filtración. Claro. Porque hasta donde se supone que es el tema. Se supone que la ley de habeas data existe para proteger al ciudadano y ofrecer garantías. Pero... Sí, por ahí leía que una de esta muchacha que había quedado filtrada la información había hecho como un juicio penal y no sé qué, como que... No sé si eso se acostumbra en general, pero también lo que si vos, cuando decís que se corrobore, yo me imagino que vos mandás la vulnerabilidad y esperás que alguien vaya y yo qué sé. Su única función es de... Sí, copia, pega y se la manda a alguien más y es bueno. Claro. Yo he hecho mucho necesito que lo corroboren porque voy a publicar algo. Uy, no me llegó el mail, ¿sabes qué? Sí. Y pasa eso, ¿no? Después, en su momento, empecé con lo de los 30 días y fue... Si tanto. Pero me deja un mal sabor de boca porque hay, yo creo, una falsa idea de que un organismo estatal protege al ciudadano, pero en realidad el que protege es a la empresa. Por mal marco. O sea, ¿por qué frente a un reporte de vulnerabilidad de ciudadanos no hay un coso público de, mirá, aunque sea un public shaming? Sí. Alguien que salga y diga, che, qué espantoso. Sí, eso puede ser que sea como un gran debe, ¿no? Porque bueno, el podcast anterior estuvo Danilo acá, que también está muy metido en eso, y es como que la sensación que tenemos todos es tipo, che, esto cualquiera. Totalmente. Sí. Además, han habido movimientos como de datos abiertos. Hay discusiones también de que a veces pedís datos abiertos y te dicen que no, pero bueno, aunque se te lo justifican. Sí. Pero un poco de transparencia no tiene manera de ser contraproducente en general. Por lo menos en estas cosas. Sí, es literalmente algo en la que todo el mundo está dispuesto a colaborar de repente. Bueno, en las eternas discusiones del voto electrónico, por ejemplo, que debería ser una conversación pública. Ahora con el tema de las aplicaciones que tienen tu cédula.
Hay un montón ahí, pero qué lindo ejercicio, que otros países lo han hecho además, qué lindo ejercicio de, che, mirá, planeamos hacer esto. Sí, abierto. Hay una hackathon, gócense. Sí. Mano de obra gratis, publicidad, hay un montón. Sí, solo sí, lo que querés al final es el mejor producto posible. Pero si al final querés el mejor producto posible que mi proveedor amigo vende. Claro. Sí, yo cuando escucho ese tipo de argumentos, siento que va como varios pasos atrás. Para mí, tipo, la gente que está trabajando en esas, porque tengo un amigo que trabaja, sino en esa empresa, en otra, tercerizada. Y la vibe es otra. O sea, Claro. ¿entendés? Es como que ellos van a laburar. No es 100%. tipo. No conocen la que hay gente dispuesta a ayudar con esas cosas gratis. O sea, Pero es como que totalmente no le entra válido. Y yo he conocido mucha gente que son desarrolladores que a mí, todo desarrollador que no conozca algunas de las comunidades estas de la vuelta, me sorprende. Me Sí, parece increíble claro. que no. Porque también es una mentalidad de trabajo que es un poco lo que conectábamos al principio con la mentalidad de Kubox. Que sí era un laburo, pero qué lindo laburo. Claro, sí, está construyendo algo, estás ayudando y por eso que también me extraña, es tipo, che, vos tenés una aplicación que es pública, hay un montón de recursos que tenés disponibles, por eso digo, me cuesta creer que es por propósitos nefastos, ¿entendés? Es tipo, claramente no te das cuenta que hay todos estos Sí, recursos a disposición, por eso no lo estás usando. Hay varias capas, yo creo que no es una malicia tal vez directa, pero es desde que las personas que toman las decisiones no tienen idea cómo funciona lo que sea que están discutiendo, esta falta de capa permeable de los desarrolladores para ver otra cosa. Sí. Desde, che, este lenguaje no me hace feliz, bueno, usar Ruby, pero quiero que sea portable, usar Rust, pero quiero que la concurrencia sea, bueno, usar Go. Discutí y aprendí y capaz que salí de esa caja cerrada. Lo mismo que las grandes discusiones de seguridad. Un desarrollador que sepa de seguridad es porque a otro le comentó. Aunque le puedas pedir hoy a ChatGPT que te arregle un bug. Creo que si no sabes hacer la pregunta adecuada, no importa el oráculo que tengas a la mano. Vos decís que la gente, claro, sí, que tipo, para ser de seguridad primero tenés que ser developer. Yo creo que ayuda un montón. No sé, yo creo que un desarrollador, por lo menos para comprender temas de seguridad, es muy bueno, incluso desde un punto de vista arqueológico. A mí me encanta el ciclo de trabajo de la computación de los 90 y las vulnerabilidades de los 90 desaparecieron en el 2000 porque hicimos todo mejor y como todo avanzó mucho más rápido, hicimos computadoras más chiquitas que ahora corren con 3 voltios y corren servidores de los 90 y tienen los bugs que tenían en los 90. Me encanta ese ciclo, me encanta esa conversación. Sí, y ahora que estamos, no, porque todo tiene que correr en un servidor en el Edge, en Tanganyika, perfecto. ¿Y qué corre? Una Raspberry Pi con 500 MHz y un servidor de CGI que tiene la misma vulnerabilidad. Que creo que hay una parte cíclica en la tecnología muy... el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, tal cual. Sí, es un poco, para mí es un poco la naturaleza de todo también, ¿no? Es Sí, es la naturaleza humana. Sin entrar mucho en IA, porque en realidad ¿quieren hacer alguna pregunta? Que quede grabada. Entonces, o alguna que no. ¿Quieren hacer preguntas? Bueno, eso lo hacemos después. Y si no, ya se hicieron ya. Siento que porque también ahora hay que entrarle también al bichito de la IA nos va a quitar laburo a todo el mundo, nos vamos a quitar laburo, sacá, tipo, como que está ese miedo y yo veo de vuelta lo que decís vos, es un poco de vuelta a lo mismo, o sea, yo siento que está como reinventándose de vuelta la plataforma, tipo, che, es un sistema operativo, es otra cosa nueva, no sé. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero lo veo, ¿no? Pero sigue aplicando bueno, a mí me gusta mucho cualquier modelo de inteligencia artificial está entrenado para hacerte feliz, Sí. Tenés toda la razón, qué buena pregunta. Pero también involucra que hagas una pregunta válida o que cuestiones la respuesta. Sí. Sobre ese ámbito, a mí me llama mucho la atención y me da mucho miedo un post que me pareció interesante, que era sobre una generación perdida, que es como
la cámara de eco de inteligencia artificial hace que tengas junior que no tengan un lugar, porque hoy capaz que te rinde más contratar un senior y ponerle una bolsa de tokens que contratar un junior y enseñarle. Y cómo puede haber una generación que no tenga ese ciclo de aprendizaje, de cuestionamiento. Sí, por otro lado, o sea, se puede hacer el argumento también de que el junior tiene más herramientas que nunca para hacerse pasar por un senior, si quiere. 100%, también. Que lo he visto y lo veo, sí. Así tipo, hice todo. Bueno, el otro día cuando estuvo la mentoría acá de cómo hacer LinkedIn y el CV, era un poco, era tipo, guiño, o sea, no, pero soy junior, no tengo experiencia laboral, y es tipo, arrancás el proyecto, si con Cloud puedes hacer uno por fin de semana. Sí. Decí que era para un cliente en Estados Unidos y dejate de joder. Sí, igual, ahora que estábamos hablando también de la época de Kudox, algo que sigo haciendo hasta el día de hoy, y para mí es un red flag gigante, es si voy a tomar una entrevista y el GitHub no tiene nada, yo para mí es una unidad de medida, hasta el día de hoy sigue siendo una unidad de medida, porque si es hecho por AI me voy a dar cuenta también, pero por lo menos lo estás haciendo. Claro, lo menos. Publicaste una gema, un paquete, lo que sea, un crate, no importa, pero estás haciendo algo y también estás en el ciclo de la comunidad. Sí. Porque... Claro, sí. Sí, yo diría ahora que yo no soy mucho a actualizar el GitHub, pero si vas a mi LinkedIn se nota que estoy involucrado. Claro, tipo, pero bueno, pero yo creo que hoy más que nunca precisás no una validación, pero por lo menos un histórico, porque absolutamente aislado no me decís nada de vos. Claro. Porque además algo que pasa hoy es que en una hemos estado nosotros internamente a veces discutiendo eso. Ya no podés hacer una entrevista ni live coding, ni un ejercicio para llevar, porque en realidad nada, que es, me vas a mostrar cómo quemas tokens, que es tenés un fogoncito y ¿qué puedo medir? ¿Qué tan eficiente sos? Claro, ¿qué le preguntás al Cloud Code? Claro, pero a veces o sea, creo que tener, aunque sea los proyectos en los que laburaste, cómo te integrás con la comunidad. Claro. Para mí eso habla un montón, habla kilos de la mentalidad, porque también estamos hablando y es totalmente válido el dev que es de 9 a 6, marca, entra y sale, totalmente válido. Pero creo que el diferencial es cuando las papas queman, cuando se te cae producción. Sí, yo creo que el concepto de estudiar fuera del horario laboral, eso ya trasciende un poco. Ya creo que todo el mundo entiende eso. Que el developer es un poco como un doctor, que estás en el hospital, pero cuando salís tenés que leer también. Eso creo que ya un poco... ¿Sabes que yo pienso lo contrario? Pienso que cada día es menos eso. Por lo menos he interactuado mucho con desarrolladores son las 6 y a mí no me ves más. Y yo considero que también, porque somos de una generación donde yo creo que fuimos una generación dorada, porque conozco un gran desarrollador open source uruguayo que vive de open source desde los 90. Que es un montón. Era muy difícil capaz tener una profesión de dev en los 90. Pero después capaz que donde estábamos nosotros, que fue como el primer boom del trabajo remoto, tenés llamadas con el cliente, tenés un buen micrófono, hay como un montón ahora que decís eso, tenés razón. Pero estábamos siempre en eso. Y también era como una sana competencia a veces. Pero ahora yo sigo pensando, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo sigo leyendo blogs y cosas después, o sea, en mi tiempo libre. Claro, sí, yo hasta el día de hoy en la comunidad de WhatsApp creo que soy el más spammer, es tipo, invito a la gente a entren y... Claro. Y no, pero sí, pero además creo que está bueno y siento que también hay un cambio después de esta primera oleada de AI, donde también el contenido humano tiene un valor más grande. Sí. Porque es como que hay tanto ruido que filtrar entre todo eso es agotador, pero cuando alguien te dice, che, léete esto, y dices, a mí me pasa que cuando veo un blog post que te das cuenta que está escrito por AI, es tipo para afuera. No, sí, es un bodrio aparte, es muy poco engaging.
Claro, pero a nosotros nos pasó en Unsplash que en el primer aluvión de tipo fotos generativas fue no va a haber contenido generado, es todo humano. Y fue bueno, pero capaz que deberíamos aceptar porque todo el mundo está aceptando. Y después lo que hubo fue un efecto inverso. Como todo el contenido es humano, el filtro, o sea, es tanto más fácil porque sabes que todo va a ser suficientemente bueno. Claro. Por ejemplo, yo todas las charlas de los últimos 10 años, todas las fotos que uso son todas de Unsplash. Y a todo el mundo, no, pero mostraron los slides. Yo qué sé, o sea, es un poco injusto porque yo escribo el motor de búsqueda, o sea, sé cómo buscar, pero nada, sí. Está ahí. Sé que lo que voy a sacar está bueno y a veces hay como una parte como salvando las distancias y la discusión filosófica, las cosas sin alma, sin como sustancia. Sí. Sí, por eso hay de todo para hablar en lo que refiere a IA generativa. Yo lo que puedo decir es que estoy bastante optimista con eso. Yo siento que como que todo el mundo tiene algo para hacer. Sí, yo pensaba que esto iba a ser mucho más trágico igual. Yo creo que a principio de año con todo el boom de Claude Sí, es que nadie lo sabe usar, me parece. A mí me da la sensación que nadie lo sabe usar. Y yo lo estoy... Decía recién, yo no estoy tan metido con Claude, no termino de comprar esto de voy a pasar todo mi desarrollo a través de algo que está en algún lado. Estoy como muy tratando de traerlo a local, me está costando más obviamente porque hay el 2% de las herramientas que hay para todos los días salen skills y que plugins y que hooks y que la mano en coche para Claude y después estamos ahí programando. Sí, para mí ahora creo que fue mucho más rápido de lo que esperaba. Pero el modelo de negocio es el mismo modelo que Uber, que trataba de ser algo totalmente transparente. Uber salió, todo el mundo usaba Uber porque era más barato, porque era rápido, es mejor para todos. Sí. No, pero esto es economía colaborativa. No, es capitalismo con extra steps. Pero después en su momento subieron los precios, apareció el surge y que en ciertas horas sale más caro. ¿Y qué pasó con Claude particularmente? Al principio, con $10 hacías maravillas. Después fue, bueno, ahora en realidad solo podés ir con el Pro. Bueno, y ahora, después de las 6 de la tarde, cuando nadie labura y tenemos los servidores al cohete, ahí sí sale más barato. Claro. Y bueno, qué bueno OpenClaw. No lo podés usar. No. ¿Por qué? Porque no. Pero es una API. No. Sí, es todo muy medio cualquiera. Pero es el mismo modelo como de volver a algo... diario, como pasaba, lo mismo, ¿no? Haciendo otro paralelismo. Antes pagabas DirecTV y tenías 70 canales, salió Netflix, Netflix una maravilla. Ahora pagas Netflix, Disney, Hulu, DirecTV también de vuelta, porque también es una plataforma de streaming. Y estás en la misma. Precio, claro, ahora en lugar de pagar $1,000 para tener 10 canales, pagás $100 para tener 4. Sí, por eso es un poco la vuelta al ciclo de todo, ¿no? Tipo expandís, tenés un montón, todo se vuelve a hacer. Bueno, pero hay una parte como muy poética en ese ciclo de vida de los productos, además. Es que es divino, por eso digo, yo estoy viendo como ya estoy esperando, tipo, ok, ¿cuándo va a empezar a salir la gente a decir, no, yo corro? Bueno, el otro día salió un loco que se llama Tomás Tungus, que yo sigo bastante, que es un loco de un VC ahí. Sacó un posteo, digo, que el loco estaba como muy hypeado con la IA y sacó un posteo diciendo, ahora estoy haciendo el 50% de mis tareas con modelos locales. Sí. Dijo, ¿qué puedo hacer con modelos que no tengan 5 trillones de...? Y resulta que el 50% de mis tareas lo puedo hacer con Qwen. Sí, 100%. O sea, nos quedamos sin tiempo antes de que me van a echar. Yo todos los podcasts digo, me van a echar, digo, lo estoy pintando como las peores a las pobres pibas. No, está de más. Que cada vez no. Bueno, ya tomaste café, probaste demasiado todos café. Los cafés. Buenísimo, la verdad. Sí, boludo. Yo tengo que llegar a casa ahora a saber cómo voy a manejar. Pero bueno, vos, gracias por jugártela, por venir. Hay un montón de cosas para decir. Yo siempre me voy de estos podcasts con ganas de seguir hablando. Me voy a tener que conseguir o más presupuesto para poder estar 6 horas acá metido. Si solo hubiera una comunidad de WhatsApp para seguir hablando. Bueno, sí. Escaneen este QR. No, yo trato de la comunidad WhatsApp, se la paso solamente a... Ahí está la cámara. Vos, vení al Meetup. Yo uso este QR. De hecho, digo, en un momento se me filtró el dominio y fue tipo, ¿cómo entraste? Claro. Y lo fui y lo saqué. Perfecto. Para que entre solo la gente que... Porque aparte yo después a la gente de WhatsApp le hago seguimiento tipo...
tengo mis tareitas ahí de asegurarme que nadie lo dejo tirado por más de 2 meses. Prolijidad. Estoy bastante, ahora estoy Buenísimo. retirado, arranqué a laburar, estoy muerto, cansado. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo para preguntas, así que se jodieron. Muchas gracias a la hinchada. Gracias a la hinchada, gracias a vos de vuelta, gracias a Encantado. la gente que va a terminar de verlo esto. Y bueno, claro. Gracias a todos los que vinieron. Sí. Lástima que no hay lugar para todos, pero Claro, los que quedaron afuera, bueno, la próxima cuando bajamos la por ahí.